por acompañarnos en esta masterclass donde vamos a ver el tema de primeros auxilios psicológicos. Esta masterclass está dirigida a darnos tres claves muy importantes de atención. ¿Cuándo se aplican estas? Cuando hay una crisis. Por tanto, vamos a iniciar definiendo qué son los primeros auxilios, qué es una crisis y cómo dar correctamente esta atención. Entonces, hay una pregunta que me gustaría hacerles. Si hoy alguien frente a nosotros comienza a hiperventilar, a respirar muy rápido y sin control, o a llorar sin control, o empieza a decir que no puede más, ¿nosotros sabríamos qué hacer sin empeorar la situación? Porque no dudo que actuemos, ¿no? Al ver esta situación, por rapidez, por inercia o por humanidad, quizá decidimos actuar. Pero ¿esta actuación realmente va a servir o podría empeorar las cosas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me lo pueden poner aquí en el chat? ¿Sabríamos qué hacer? No, no sabría qué hacer. No, yo no sabría qué hacer. No, no. Ok, no sabría cómo actuar. Vale. Esto es muy importante. Primero, reconocerlo es importante, ¿no? Muchas gracias a todas. Gracias, ¿no? Ok. Sí, sí sabes qué hacer. Bueno, ya es un adelanto. Eh, Podríamos empeorarlo. Exactamente. Esa es la debilidad de esto, que en muchas ocasiones nosotros corremos hacia la persona o hacia quien está pidiendo ayuda o auxilio y creemos que tenemos herramientas. Incluso hay personas que dicen, es que yo ya pasé por lo mismo, entonces sí puedo ayudar. Ok, vamos a irnos paso por paso para entender qué son los primeros auxilios y por qué no únicamente se trata de dar una opinión o de preguntarle a la persona cómo está, sino que tiene un objetivo específico, porque lo primero que reciba la persona en ese momento de crisis es fundamental para saber cómo va a procesar ese momento. Si realmente va a ser de ayuda o le podríamos crear un trauma o mayor dificultad para procesar lo que está viviendo en el momento. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas cree que sí sabe qué hacer. La mayoría de las personas dice, bueno, pues es que si hay un herido, me acerco. Si hay un niño perdido, voy y busco. Si alguien está llorando, tratamos de apoyar y no está mal. Somos seres humanos. Al ver esta necesidad, les digo, por humanidad, actuamos. Pero, ¿qué pasa? Que lo hacemos de forma improvisada. O sea, realmente vemos a una persona llorar y podemos imaginar que está mal, pero no sabemos por qué, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué emoción tiene. Entonces empezamos a improvisar. Y luego viene esta parte de dar consejos. Ojo, todas las personas somos diferentes. Podemos pasar incluso, todos los que estamos aquí, podemos pasar por la misma crisis y vamos a reaccionar de manera diferente. Y lo que vamos a necesitar en ese momento es diferente. Unos vamos a necesitar tiempo, otros vamos a necesitar que no nos suelten la mano, otros vamos a necesitar un vasito con agua, otros vamos a necesitar pararnos para respirar. Todos vamos a actuar de forma diferente. Y la tercera cosa que también he visto que ocurre es que se minimiza el dolor, diciendo como una vez, les hago un paréntesis para que vean lo grave que es esto. Una vez yo estaba trabajando en lo que antes era la Procuraduría, es de que ahora ya se convirtió en la fiscalía. Yo trabajaba en un área donde no veíamos a los ciudadanos porque era de análisis legislativo. No sé cómo fue a dar una persona, una señora, una mujer maltratada, muy joven, y va a dar con nosotros, ¿no? Y entonces mi jefe me pide que la lleve al área correspondiente, que no era ni siquiera en el edificio. Entonces cuando pues yo veo a la persona, a la muchacha, era muy joven,
la llevo y lo primero que le dicen en el área de atención a víctimas, le dicen, tienes suerte de estar viva. La muchacha iba con la blusa rasgada, iba con el labio reventado, iba con un ojo muy morado. Y lo que recibe, el primer comentario que recibe del área que legalmente puede ayudarla es, tienes suerte de estar viva. Entonces, ese minimizar el dolor, pues no solo minimizas el dolor, minimizas a la persona, a lo que está sintiendo en ese momento. Y luego vienen frases muy peligrosas como tranquilízate. La palabra tranquilízate en la historia de la humanidad jamás ha tranquilizado a nadie. Decirla o no decirla es lo mismo. El tranquilízate no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer cuando estemos ante una situación como esta, ¿no? O sea, ya vimos lo que no hay que hacer. Ahora vamos a ver lo que sí podemos hacer ante esto, ¿no? Y es que desafortunadamente, ahorita vivimos en una época en donde la mayor parte de las crisis son emocionales. ¿Qué clases de crisis hemos visto ahorita? Cada vez son más comunes los ataques de pánico, incluso en adolescentes. Yo soy maestra de universidad, de licenciatura, y cada vez me tocan más alumnos ya con diagnóstico de ansiedad y me han dicho, déjalos cerquita de la puerta, si ves que empieza a hiperventilar, sácalos, porque ellos ya están identificados con este tipo de situaciones. Rupturas, pérdidas, intentos de suicidio, violencia, todas estas crisis son emocionales y las vamos a empezar, o mejor dicho, ya las hemos visto cada vez con mayor frecuencia. ¿Alguien le ha tocado ver o saber de algo así? ¿O ha notado que cada vez es más frecuente esto? Sí, a mí. Ujú. Sí, sí. Y es que obviamente una crisis no se planea, ¿no? Una crisis llega en un momento, sí, sí lo es. Sí, entonces esto que se vuelve más frecuente hace necesario aún más conocer de estos métodos y de estas técnicas que nos van a ayudar a saber qué hacer, ¿no? Ahora, tenemos algunos problemas. ¿Qué clase de problemas? Y es que usualmente confundimos cosas. Creemos que estamos hablando de sinónimos, ¿no? Creemos que dar apoyo es un consejo. Creemos que sentir empatía, por ejemplo, es sentir lástima, ¿no? Y cuando estamos frente a una persona que ha pasado por una crisis, decimos, ay, pobrecita, mira lo que le está pasando. O ay, pobrecito, mira lo que le duele o cómo está, ¿no? O creemos que una intervención es propiamente una terapia, cuando no lo son. Y esto hay que dejarlo muy claro. Los primeros auxilios psicológicos no son una terapia. ¿Qué sí son? Son una estabilización inmediata. ¿Cuál es la diferencia? El momento en el que actúa, quién puede dar los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios los puede dar cualquier persona que haya tomado una capacitación como esta, sin propiamente ser psicólogo. Pero si tiene este conocimiento, si tiene estas herramientas necesarias para poder intervenir de forma correcta. Exactamente. Sí, en los adolescentes cada vez es mucho más. Y sí, la empatía es justo ponerse en los zapatos de la otra persona, no propiamente sentir lástima, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el riesgo de aplicar mal estos primeros auxilios? Primero puedes alterar más a la persona, vas a ayudar a ese desorganización emocional que ocurre. Y es que, siendo muy objetivos, ¿qué ocurre en una crisis? El punto número uno es confusión. Te toma tiempo entender cuál es tu situación, dónde estás ubicada, incluso físicamente. Y entonces, ¿quién llega a atenderte o quién intenta apoyarte?
lo primero es entender que la persona está confundida. Y a una persona confundida no se le pueden explicar las cosas igual que a una persona que está consciente, ¿no? Ahora que una correcta intervención de esto, ¿qué pasa? Pues reduce el riesgo. ¿Qué riesgo? Justamente este riesgo emocional, ¿no? Y regresa el control a la persona que está viviendo esta crisis, ¿sí? Entonces, mm, hay una intención muy, muy, muy firme en estudiar los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuál es esta intención? Primero vamos a dejar claro que los primeros auxilios psicológicos son una técnica muy específica que sí requiere conocimiento, que no únicamente es echarle ganitas y que no únicamente es correr a aconsejar o abrazar a una persona, sí requiere de conocimiento. Segundo, también se trata de romper algunas creencias. ¿Qué creencias? No, pues es que solo el psicólogo puede ayudar. No, pues es que con llevarse a la persona del lugar va a estar bien, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué y todo tiene una función. Luego, hay que entender la justa dimensión del problema, ¿no? O de la gravedad de los temas que se están tratando, porque el riesgo muchas veces es justamente minimizar el dolor de la persona y cuando minimiza su dolor, minimiza su pérdida, su confusión del momento y finalmente minimizas a la persona, ¿no? Ahora que, una vez que ya hemos entendido todo esto y que ya estudiamos las estrategias, ¿qué sigue? Ahora sí, posicionarnos como especialistas de esta técnica. Ojo, no es que tengamos que ser los mejores y sepamos todas las técnicas y todas las herramientas, pero sí que tengamos herramientas muy específicas para aplicar en un momento de crisis, ¿no? Y entonces, cuando veamos esto, pues ya no vamos a correr a ciegas, vamos a correr con un conocimiento de cómo sí podemos ayudar a la persona. ¿De acuerdo? Entonces viene la parte más importante de esta masterclass. Tres claves muy, muy importantes para realizar estos primeros auxilios psicológicos. La primer clave es, vamos a entender qué es una crisis. No todos los momentos son una crisis. No, una situación no es crisis para todas las personas. Cada uno lo entiende y lo va procesando de la forma que puede con los recursos que tiene. Por ejemplo, muchas personas dicen, ay, es que estoy en crisis porque me despidieron de mi trabajo, estoy en crisis porque me dejó mi novio, estoy en crisis y se refieren propiamente al hecho de estar tristes. Y ojo, estar tristes no es una crisis. La tristeza es una emoción básica. Por eso, no sé si hay alguien aquí que ya ha tomado cursos o masterclass con nosotros, hacemos mucho hincapié en la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es lo primero que sentimos y la forma en la que vamos procesando nuestro pensamiento. Entonces, mucho ojo, estar triste todavía no es una crisis. ¿Puede convertirse en una? Sí, pero en principio todavía no lo es, ¿no? Entonces, lo siguiente que hay que entender es, no todas las crisis son iguales, ¿no? Hay crisis que son evolutivas y hay crisis que son circunstanciales. ¿Cuál es la diferencia? La crisis evolutiva, por ejemplo, es el paso de los niños a la adolescencia, de las niñas cuando llega, por ejemplo, su menarquía. Cuando va cambiando el rol que tienes, ¿no? En los embarazos, por ejemplo, cuando llega la menopausia, en los hombres igual, cuando pasan a la adolescencia, cuando llegan a esta vida adulta con su andropausia, por ejemplo, son crisis evolutivas. Todos los seres humanos las vamos a enfrentar, todos de forma diferente. No sé si alguien por acá ha conocido, sabe o le está pasando algo relacionado con la perimenopausia, con la menopausia, pues saben que todas las mujeres lo enfrentamos o lo vamos a enfrentar de forma diferente. Hay mujeres que tienen más o menos síntomas, hay mujeres que somos más o menos hormonales, pero finalmente esta es una crisis esperada, propia
de nuestro desarrollo como ser humano. Crisis al fin, porque hay un momento de total confusión con nosotros, con nuestro medio ambiente, con lo que somos, pero finalmente es una crisis que es esperada y que es propia de nuestro desarrollo. Preocúpate cuando no la tengas, ¿no? Preocúpate cuando no llegue una menopausia, cuando no llegue una menarquía, por ejemplo. Pero están otras que son crisis circunstanciales. ¿Qué es eso? Depende absolutamente de la circunstancia, del tiempo, del modo, del lugar, incluso a veces de la suerte que tengas, ¿no? No sé si aquí hay gente de Monterrey, por ejemplo. Hace días ocurrió un accidente muy terrible en el centro de Monterrey donde un autobús, un camión, se quedó sin frenos. Y entonces hay varias cámaras de seguridad que van grabando cómo iba el camión sin frenos hasta que finalmente se produce pues la carambola, ¿no? De choque. En ese momento una de mis hermanas estaba ahí y se comunica con nosotros minutos después, pues ella sí estaba viviendo una crisis porque en su mente estaba esta idea de pude haber sido yo. Si no me desvío, chocan mi camioneta, y pude haber muerto. Entonces, ¿de qué depende esta crisis? Únicamente de la circunstancia. Y vemos cómo la emoción que tiene en ese momento la persona es fundamental para entender su pensamiento y con qué se va a quedar ella después de que haya pasado esta crisis. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante de entender entre la crisis evolutiva y la crisis circunstancial, ¿vale? La forma de atenderla, de verla, de ver al paciente, de hablarle, o bueno, a lo mejor no al paciente, pero a la persona que tenemos enfrente, sí es muy importante y sí hay una diferencia, ¿ok? Ahora bien, clave número 2. Evaluar antes de intervenir. En una crisis todo es confusión, todo es caos, todo es caos. Pero entonces, si hay tantísima desorientación, ¿en qué vamos a poner el ojo? En esto primero, hay riesgo, ¿no? Si hay un choque, ¿qué debemos de hacer? Primero, evaluar si la persona puede moverse, porque no sabemos si el coche puede incendiarse, puede explotar, si estamos en una curva, alguien más puede venir a hacer el choque en carambola, ¿no? Entonces, primero es evaluar el riesgo. Aquí donde estoy yo, físicamente estoy segura, bueno, pues aquí nos quedamos. No es posible, tenemos que movernos, algo puede ocurrir aquí, están saltando chispas, se está derramando gasolina, hay probabilidad de incendio, ¿no? De un derrumbe o algo así, tenemos que movernos. Entonces, inmediatamente veamos que está ocurriendo algo, es muy importante voltear a nuestro alrededor y ver que la seguridad física esté garantizada. Si no lo está, el primer paso antes incluso de presentarnos o de hablar es llevar a la persona a un lugar seguro, retirarte de la zona de riesgo. Punto número 2 es identificar si hay un riesgo suicida, porque habrá crisis circunstanciales o incluso evolutivas en donde la persona tenga este deseo de hacerse daño o de terminar con su vida. Entonces, tú llegas al lugar y qué es importante ver? Primero, físicamente a la persona, cómo está. Sí, puede pararse, si ya se hizo daño. No es lo mismo, por ejemplo, hablarle a una persona que está parada en el borde de un edificio, de una casa, un segundo piso, dispuesta a saltar, a hablarle a una persona que está, no sé, en la sala agarrando unas tijeras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o en dónde debemos de poner este ojo? En la posibilidad de que la persona se haga daño o haga daño a las personas que están con él, ¿no? Entonces es muy importante el riesgo suicida. Ojo, a veces no vamos a conocer a la persona. No sé si es un conocido y dices tú, es que él ya ha hablado de esto o le está pasando esto en su vida personal y por eso está pensando esto. Bueno, tú ya tienes un poco de contexto, pero en ocasiones
te toca estar en un lugar o te toca atender a alguien que no conoces y que no tienes nada, nada, nada de información al respecto. Entonces, ¿qué te queda? El conocimiento que tengas sobre primeros auxilios y tu sentido común. ¿Cómo está la persona? ¿Cómo está hablando? ¿No? ¿Cómo está actuando? Todas las emociones se notan en nuestro cuerpo. Algunos somos más expresivos que otros, pero la emoción en nuestro cuerpo se ve, ¿no? Se ve una persona triste, se ve una persona cansada, se ve una persona angustiada, una persona enojada. Hay algo físicamente que lo demuestra, ¿no? Y esto es muy importante de ver. Luego, el tercer paso es la desorientación, ¿sí? ¿Cómo es esto? Imagínate que estás en una crisis con niños. ¿Es igual como le vas a hablar a un niño como le vas a hablar a un adolescente o un adulto? Pues no, porque su entendimiento es diferente. ¿Qué tan desorientado puede estar un niño? ¿Qué tanto entendimiento tiene un niño, por ejemplo? Pues resulta que la crisis la tienes en un lugar donde están personas de la tercera edad. ¿Les vas a hablar igual a ellos? ¿Vas a asumir que todos tienen la capacidad de entenderte? Digo, y no por otra cosa, sino porque las personas adultas mayores, pues, suelen presentar algún tipo de demencia. ¿Cómo está la persona en ese momento? ¿Qué tan desorientada está? ¿Sabe el lugar en donde está? Es consciente de su medio ambiente, recuerda lo que pasó, ¿no? ¿Qué está sintiendo en su cuerpo en ese momento, ¿no? Y luego hay factores de protección. ¿Qué factores son estos? Dependerá de la crisis, ¿no? Habrá crisis que se estén presentando en el lugar y no puedas moverte de ahí. Por ejemplo, un terremoto. Un terremoto ocurre usualmente rápido, usualmente no se avisa con mucho tiempo y hay esta cosa que se llama réplicas. Entonces, una vez que está el terremoto, tú ya sabes, o bueno, si tienes algo de conocimiento al respecto, estás esperando la réplica y muchas veces la réplica es mucho más fuerte que el propio terremoto. Y a lo mejor no vas a poder salir de ese entorno, de ese lugar tan rápido como tú quisieras. ¿Qué factores hay de protección? Para esta otra cosa que viene, ¿cómo puedes cuidarte? ¿No? Ahora bien, si nosotros no evaluamos súper rápido, porque también me han preguntado, es que de aquí a que yo evalúe todo esto, pues ya pasó la crisis, ¿sí? Por eso esta evaluación la vas a hacer mientras tú vas caminando hacia la persona. Tú apenas estás identificando esto y empiezas a caminar y empiezas a ver primero el riesgo, rápido, la seguridad física, ¿la tenemos o no la tenemos? ¿Es una situación suicida o no lo es? A ver, la persona, ¿cómo se ve? ¿Está temblando? ¿Tiene los ojos en blanco? ¿Está aquí? ¿Puede contestar una pregunta? ¿Está de pie? ¿Está sentada? Esto te va a decir acerca de la desorientación. ¿Qué factores de protección hay? Depende de la crisis, pero usualmente es esa cosa que necesitamos para protegernos. Entonces, esto hay que hacerlo en cuestión de minutos. Muy poquitos minutos tenemos para hacerlo. Por eso tener el conocimiento memorizado es súper importante. Ver rápido mi checklist. Estoy viendo que ocurrió un choque delante de mí. ¿Qué tengo que revisar? Rápido, riesgo. Si la persona está bien, si fue intencional el accidente o si no lo fue, si la persona está consciente, si me puede contestar preguntas, ¿no? Si la puedo sacar de aquí caminando. Y eso, les digo, es cuestión incluso de segundos porque tomar decisiones en esos momentos sí, sí hace la diferencia, incluso para salvar una vida, ¿no? Si nosotros no hacemos esta evaluación rápida, es como medicar sin diagnóstico, ¿no? Pues yo no supe ni qué tenías, pero te di un paracetamol, ¿ya? Te va a servir para casi todo. Sí, pero a lo mejor lo que tú tenías no era dolor, ¿no? O no esa clase de dolor. Entonces, esto sí hay que tenerlo como muy memorizado para que vayamos haciendo el checklist una vez estemos frente a una crisis como esta, ¿no? Y la clave
número 3 tiene que ver con contener sin reforzar. ¿Qué es esto? La persona lo primero que necesita es atención, ¿no? Escuchar no es suficiente, ¿no? ¿Ahora qué? Vas a decir, entonces tengo que estar de acuerdo con todo lo que me diga la persona. No, pero sí tienes que validar lo que él te esté diciendo o ella te esté diciendo, ¿no? ¿Cómo es esto? Imagínate, en caso de la persona que yo atendí a la Procuraduría, pues qué validación recibió ella cuando la persona la ve golpeada y le dice, tienes suerte. Hombre, ¿qué clase de suerte es ser golpeada por tu esposo, no por tu pareja? Entonces, se trata de validar lo que está sintiendo y lo que está viviendo y lo que está procesando esta persona, estemos o no de acuerdo, ¿no? O no dando ese como consentimiento de lo que estás sintiendo, pero sí saber, a ver, entiendo que te sientas de esta manera, ¿no? Conmigo estás a salvo, puedes expresarte, ¿no? No te voy a juzgar, estoy aquí para ayudarte, ¿no? Ahora, no sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado, no sé si alguien de acá, por ejemplo, tenga o haya sufrido alguna crisis de ansiedad o algún ataque de pánico. En esos momentos, pues nos volvemos terriblemente vulnerables por el estado de desorganización que ocurre en nuestro propio cuerpo y en nuestra mente. Sí, es horrible, sí, claro. Sí, sí, Alondra, es muy feo eso, porque realmente perdemos el control de lo que se siente nuestro cuerpo y de los pensamientos que aparecen súper rápido en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, cuando estamos en este estado tan vulnerable, una frase que nos digan equivocada y puede terminar de quebrarnos. Imagínate en un ataque de pánico donde literalmente sientes que te vas a morir porque no jalas aire o porque te duele el pecho y crees que tienes un infarto. Imagínate que llegue una persona y que te digan, rápido, rápido, ayúdenla, así se murió mi tío. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, terminaste de matar a la persona. Si el ataque de pánico le iba a durar 5 minutos, ahora le va a durar 10, porque sí cree que se va a morir como se va a morir tu tío. Y vean esto, no es una frase mal, o sea, no es algo irreal, no mintió. Pues sí, de eso se murió su tío. No está dicha desde la maldad. O sea, realmente la persona pidió ayuda para la persona, ¿no? Pero esa frase no sirvió, no sirvió y al contrario empeoró la situación. Hay muchas frases que ya forman parte incluso como de nuestro vocabulario diario que aumentan mucho más la desregulación emocional que se tiene en ese momento vulnerable. ¿Qué frases? Por ejemplo, ay, no es para tanto, a mí me fue peor, ¿no? O ay, es que eres bien exagerada siempre. O no, hombre, tuve el lado positivo. Sí, claro, pero en ese momento en donde ni nuestro cuerpo ni nuestra mente nos obedecen, pues sí está como medio complicado verle el lado positivo. A mí me pasaba con las calificaciones de la uni y aunque sabía que saldría bien, entraba en crisis y lo peor para mí era la taquicardia, ¿sí? Y piensa en otra cosa, sí, claro, como si yo pudiera en ese justo momento, andar archivando mis pensamientos de allá. Ahora voy a sacar la carpeta de los pensamientos que sí sirven en una crisis. Pues no. Entonces, sí vemos cómo incluso nuestro cuerpo empieza a reaccionar con base en lo que vamos entendiendo. Y por eso, por ejemplo, surgen las taquicardias, ¿no? No es porque tengas algo mal en tu corazón, es porque tu cuerpo está reaccionando a esa crisis circunstancial que está hacia afuera, ¿no? Digo, circunstancial en el caso, por ejemplo, de los exámenes, ¿no? Entonces, qué sí es lo correcto? Lo correcto es lo que estás sintiendo ahora es normal, eh, es muy fuerte, es muy intenso, vamos a estabilizarnos primero. ¿Qué pasa? Que ahí le estás diciendo a la persona que lo que siente está bien, la estás validando y le estás dando espacio ¿para qué?
para entender, porque recuerden que una cosa que ocurre cuando estamos surgiendo, cuando estamos viviendo una crisis es que estamos desorientados, o sea, confundidos, no sabemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, un viaje en avión, sí. Y este tipo de crisis, por ejemplo, cuando ya sabemos que algo específico las detona, podemos ir educando a nuestro cerebro, ¿no? Pero esta educación también depende de qué, de conocimiento, ¿no? O sea, si tú le dices a tu hijo en el avión, no, hombre, tranquilo, ¿se va a tranquilizar? No. Piensa en otra cosa, tampoco. Ay, ya viajaste otra vez en avión, ya no va a pasar nada. No, no funciona de esta manera. Entonces, ¿qué es lo correcto? Es escuchar a la persona lo que te está diciendo. No sé si aquí alguien ha atendido a alguien o han visto o han intentado ayudar a una persona en crisis. Muchas veces, sí, claro, sí, sí, sí. Mira, ahorita hacemos un paréntesis para esto. Y es que oh, ay, bueno, en los primeros auxilios nos enseñaron que no debemos hacer ciertas expresiones o nuestros comportamientos de alarma. Sí, claro, podrían hacer que la persona entre en temor o preocupación. Claro, claro, si nosotros nos están contando algo y tú estás con cara de, ¿cómo crees? No, qué feo. No, híjole, no, no. Pues imagínate qué mensaje le estás transmitiendo a la persona. Aún y que tú no digas nada, tu propio lenguaje corporal, tus propias expresiones faciales ya le están dando un grado de gravedad muy alto a la situación. Y claro que esto hace que la persona entre en alarma o en shock o empeore la crisis o la desregularización emocional que está enfrentando o que está sintiendo. Entonces, claro que esto es muy importante. Y otra vez, ¿de qué depende esto? Obviamente sí del conocimiento. Les digo, lo mejor que podemos hacer en primeros auxilios es memorizar como nuestro checklist de, a ver, voy caminando, veo si hay riesgo, veo si hay ideas suicidas, veo si hay elementos de protección, voy notando si la persona está desorientada, me cuido yo de mis palabras, escucho a la persona. Entonces, todo este checklist es largo. Pero ojo, cuando entramos en crisis, no es como que traigamos una libreta en la mano para recordarnos qué es lo que tenemos que hacer. Y mucho de esto depende de nuestro sentido común, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Lo primero es conocer esto para luego poderlo aplicar correctamente. ¿Sí? Ahora qué, Em, vamos a hacer un breve ejercicio de reflexión para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos la última vez que alguien nos contó algo doloroso para la persona? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Dimos un consejo? ¿Intentamos solucionar o minimizamos el dolor de la persona? Vamos a recordar esa última ocasión en donde alguien vino a nosotros, ¿no? Para contarnos algo, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en ese momento? ¿Cómo actuaron ustedes? ¿Con consejo, intentando solucionar o minimizando? Me lo podrían poner aquí en el chat. Solucionar fue con mi hijo, aconsejé, empaticé y validé su emoción. Súper bien, muy bien. Un consejo de buscar a un profesional, un tanatólogo, excelente, ¿sí?
Fíjense, sintiendo, siendo empática, diciendo, no sé cómo te sientas, pero trato de ponerme en tu lugar. Muy bien, ayuda profesional. Gracias por la confianza y empatizar. Solo escuché, solo escuché, te entiendo. ¿Y qué piensas hacer? Sí pude accionar. Muy bien, muy bien. La abracé, empaticé y lloré con ella. Ok. Escuché a mi alumna, le puse atención, estoy aquí para ayudarte. Muy bien, vale. Entonces, vean cómo todos son, yo solo la dejé que expresara y llorar lo que tenía que llorar. Más tarde ella misma se tranquilizó y le brindé orientación. Muy bien, escuché, pregunté si necesitaba que le comentara qué podía hacer. Excelente. Sí, vean cómo el instinto nos lleva a acercarnos a la persona. No es que, por ejemplo, andemos buscando crisis en todos lados, ¿no? Para irnos a meter y ayudar. Pero cuando vemos que está ocurriendo algo, nuestro instinto como ser humano es ayudar, ¿no? Ahora que no es lo mismo, por ejemplo, quién te está dando esta información. No es lo mismo que te esté hablando un hijo a que te esté hablando una amiga. No es lo mismo que te esté contando un caso, por ejemplo, de duelo o de una emoción no procesada a que te esté diciendo que existe un riesgo suicida, ¿no? Vemos cómo los casos, las circunstancias son diferentes. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros? Pues primero, obviamente, empatizando, sí, con la persona para saber o para intentar entender cómo está y qué vamos a lograr con esto. Pues entender si hay desregulación emocional, si es muy alta o si, por ejemplo, hay algún tipo de riesgo suicida o si existe desorientación. Pero entonces vemos cómo es muy, muy, muy importante y la base de esto es la escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Tu atención debe de estar solo enfocada en la persona. Y ojo, porque esto es complicado, porque muchas veces la evaluación de la circunstancia que vimos al principio la hacemos justo en ese momento y tenemos minutos. Entonces, en muchas ocasiones ya estás hablando con la persona y tú tienes que estar viendo y analizando si existe o no este riesgo, ¿no? Entonces, sí es importante recordar paso por paso, sí es importante tener toda esta estrategia armada, todo con miras a ayudar realmente y a no empeorar la situación, ¿no? Ahora que, y esto es muy, muy importante y creo que esto es la base y ojalá podamos poner mucha atención acá. Los primeros auxilios psicológicos no son para callar el dolor, no son para quitar el dolor, ¿no? O no es para que, ay, para primeros auxilios es para que la persona no quede traumada. No, 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 no. Los primeros auxilios no buscan callar el dolor ni hacerlo desaparecer. Buscan regularlo en ese momento para mantener a salvo a la persona, ¿sí? Esto es fundamental. El dolor no se calla, no se elimina y no busca que desaparezca. El objetivo de los primeros auxilios es regularlo. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Entonces, esto que vimos es un primer acercamiento a estos primeros auxilios psicológicos. Es muy importante entender cómo son los protocolos, por qué es tan importante. Una vez uno de mis alumnos me dijo, es que usted nos hace memorizar mucho. Pues sí, claro, son protocolos que ya fueron estudiados, que ya fueron medidos, que ya fueron puestos en práctica. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es atender esta información que ya sabemos que funciona, ¿no? Otra cosa es que en ocasiones cuando atendemos a alguien, como que nos sentimos tan identificadas o le empezamos a agarrar tantísimo cariño que queremos profundizar mucho más en la intervención.
cuando también existe un método de hacerlo, ¿no? Ahora, hay técnicas que tenemos que desarrollar, como hasta dónde llegan los primeros auxilios y cuándo ya es necesario derivarlo a un profesional, ¿no? Y sobre todo, hay que hablar también del autocuidado. Quienes se dedican a esto, quienes están expuestos a este tipo de circunstancias, pues también van desarrollando una carga emocional o pueden tener una desregulación emocional por esto, ¿no? Por verse envueltos en crisis o por estar viendo el dolor humano. Esto también es muy importante, el autocuidado, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que vamos a seguir desarrollando en el curso. ¿Para qué? Para estar lo mejor preparados posibles. Digo, hay una frase, hay que prepararnos para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Pero que cuando esto ocurra, nosotros ya tengamos las herramientas necesarias para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres claves que les compartimos el día de hoy. Voy a abrir el micrófono por si alguien tiene alguna duda o pregunta o algún comentario al respecto, ¿vale? Ya si quieren, no escriban, ya pueden abrir su micrófono si gustan. ¿Vale? Y mientras alguien formule alguna pregunta, les puedo pedir, por favor, que abran sus cámaras para tomarnos una fotografía. ¿Sería posible? Sabemos que ya estamos en la noche en la casa, a lo mejor. ¿La puedes tomar tú? Ujú. Muy bien, ahorita. Muy bien, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Sí, Maylin, ahorita te puedo dar un par de consejos que incluso yo he aplicado con mis alumnos. ¿Sí? Entonces, ya. Una, dos, listo. Tres. Muchas gracias, ya quedó listo. Gracias. Em, un consejo para mí como estudiante relacionado con este tema. A ti es la que te pasa. O sea, ¿tú eres la persona que entra en crisis o tú, estudiante, quieres saber qué hacer cuando alguien entra en crisis? ¿Tendrá algún contacto? Sí, ahorita te escribimos. Sí. De ansiedad y ataques de pánico, Alondra. Ok, mira. Meilín, no te entendí mucho. O sea, no sé si tú eres la estudiante que tiene la crisis o quien enfrenta la crisis. No te entendí bien. Pero, por ejemplo, yo como maestra, en mis clases, pues em, trato de conocer a mis alumnos para saber quién está enfrentando una situación como esta, porque usualmente desde la coordinación académica nos dicen, hay esta situación, está este alumno, se puede presentar esto, pero no siempre es así, y hay muchos alumnos que no están diagnosticados, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la escucha activa y también la observación, ¿no? Em, no sé si les digo, si aquí alguien ha tenido algún ataque de pánico o una crisis de ansiedad, vemos cómo incluso el cuerpo de la persona empieza a reaccionar de forma diferente. Digo, todas las crisis de ansiedad que yo he visto, pues son diferentes, ¿no? Hay personas que no pueden estarse quietas, hay personas que están moviendo mucho los brazos, las manos, que empiezan a sudar, empiezan a perder el control de sus extremidades, pero tiene que ver mucho con la observación. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres estudiante, pero entonces, ¿qué pasa? Debemos desarrollar como este ojo clínico para saber identificar cuando hay un cambio. Porque, por ejemplo, si esto nosotros lo estamos estudiando porque en casa hay una persona que probablemente podría entrar en crisis,
pues bueno, tú finalmente ya conoces a tu familiar, ¿no? Y sabes más o menos por dónde va el asunto. Pero cuando nos toca personas que no conocemos, pues ahí es mucho más complicado porque no hay de otra, es ponerle 100% de atención a la persona, ¿no? Bueno, y me dices que estás estudiando psicología y luego a veces los maestros no dejan claro temas como este. Claro, mira. Cuando yo estudié psicología, pues muchas veces las clases nos dejaban con más preguntas que respuestas. Muchas ocasiones decían, pero ¿para qué es esto? Primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, es una materia que al principio yo no le encontraba mucho sentido, ¿no? Porque yo decía, es que en una crisis hay que atender un hueso roto, hay que entender una hemorragia, ¿no? ¿Qué le vas a andar preguntando cómo se siente? Sí, claro, pero luego cuando entiendes el tema de las emociones, cuando entiendes el tema del trauma o del duelo, dices, claro, los primeros auxilios son muy importantes porque es la primera cara que se le muestra a la persona cuando está sufriendo una crisis o instantes después de esta crisis. Y por supuesto que hace la diferencia. Desafortunadamente, Melin, de esto te enteras ya en campo. De esto te enteras cuando ya estás ejerciendo tu carrera. Por eso, qué buena onda que estés en masterclass y que estés buscando información aparte. Lo que yo te recomiendo es que agarres toda la experiencia posible en distintos rubros, ¿no? Si vas a hacer prácticas, unas salas, por ejemplo, en el DIF con niños neurodivergentes, otras salas en algún centro de rehabilitación, otras salas, por ejemplo, en la Cruz Roja. Sé que esto es trabajo, pero esto te va a ir dando información de, primero, qué sí puedes hacer, porque no es lo que quieras, qué herramientas tienes tú como persona para desarrollar ese trabajo. Y también te va a dar luz sobre realmente qué es lo que te gusta y a qué te quieres dedicar. Por ejemplo, yo trabajando en una clínica de una amiga que es neuropsicóloga, ella es muy buena y atiende niños. Entonces yo trabajando con ella me di cuenta que yo no puedo atender niños, por ejemplo. Yo me dedico a los adultos, nada más, no puedo atender niños, ¿no? Entonces, sí, sí que buena onda que estás formándote aparte porque la psicología es muy amplia y cada vez se están haciendo o más estudios o más información o surgen nuevas teorías o nuevas prácticas y bueno, pues hay que saber de todo para poder ayudar lo mejor que se pueda a los pacientes. Cuando una plática de una persona es recurrente, hablar de suicidio. Mira, si nos vamos como en un orden muy lógico, el ser humano tiene un instinto de supervivencia muy fuerte, muy, muy fuerte. El ser humano es capaz de resistir condiciones extremas luchando por su vida. Es más, en una ocasión leí como una historia, ¿no? De una persona que estaba recurrentemente diciendo que se quería suicidar y su maestro lo llevó al mar y lo tiró por la borda, ¿no? Y la persona estaba luchando por salir a flote y por respirar. Y dice, ya ves, si querías vivir, lo que pasa es que no estabas encontrando un motivo o no te habías dado cuenta las ganas que tenías. Ojo, mucha gente piensa que porque hablas del suicidio lo vas a hacer o porque no se habla del suicidio no se va a hacer, ¿no? Acá lo importante es entender esto como una red flag. ¿Qué significa el suicidio? En un término muy lógico, pues sí, claro, tiene que ver con terminar la vida. Pero ¿qué termina con la vida? Usualmente el dolor. Entonces, cuando hay pacientes que se hacen daño a sí mismos, sobre todo no sé si les ha tocado ver, conocer o atender a adolescentes que practican el cutting, que se cortan a sí mismos, esto tiene que ver con el dolor que siente la persona. Entonces, cuando se habla del suicidio, usualmente, que no es siempre porque todos los seres humanos somos diferentes, pero usualmente la persona siente tanto dolor que no está encontrando otra forma de gestionarlo que no sea haciéndose daño o terminando con su vida. Entonces, esto tiene que verse como una red flag. ¿Qué me está diciendo? Más allá de que lo haga o no lo haga, significa que algo está ocurriendo con la persona. Algo. ¿Cuál es la gravedad? Lo vamos a saber hablando con la persona, poniendo la atención, mandándolo o derivándolo con un profesional de la salud para que pueda
para que pueda atenderlo. Pero que se hable del suicidio y que hable de acabar con su vida es un foquito rojo que ojalá no ignoremos porque está hablando de un malestar y de un dolor que está teniendo la persona, ¿no? Mm, Hay como un ritual cuando mi hijo tiene esa crisis, envuelve a escuchar música. Sí, claro, la música es muy buena, digo, no toda la música, pero sí hay música que resulta muy relajante y ya se me fue el mensaje. Ah, sí, música, escoger un lugar en el pasillo, por ejemplo, sentarse junto a mí, hacer ejercicios de respiración, hablar de diferentes temas, tomar de la mano. Ok, ¿ves? Todo esto que se está hablando, la música transmite emociones. Tú ponte a escuchar, en tu casa a solas, música, no sé, ¿qué te diré? De Lupita D'Alessio, de persona dolida, y te empiezas a enojar con los hombres, aunque no te hayan hecho nada, aunque tú estés bien con tu pareja, tú empiezas a escuchar esa música y te empiezas a enojar. Empieza a escuchar música alegre y vas a ver cómo o empieza a tararear o empieza a bailar, porque la música sí tiene un efecto sobre nuestras emociones. Ahora que hay elementos de seguridad, ¿cómo es seguridad? La seguridad de no estar encerrado por estar en el pasillo. La seguridad de tener a la persona de confianza cerca de ti también es seguridad. Todo tiene que ver con el manejo de las emociones, incluso de tocar temas o no. ¿Por qué? Porque del pensamiento también deriva una emoción. Toda la raíz de todo esto es la emoción que estoy sintiendo en este momento. Si somos capaces de regular nuestras emociones, no les digo que vamos a estar curados de todo y que nada nunca nos va a afectar, no, para nada. El ser humano es un reto y hay muchas cosas que en la vida vamos a tener que superar o nos van a desafiar, pero sí que nos pueden ser de mucha utilidad para salir lo menos lastimados posibles y para salir mejor, para buscar nuestro propio bienestar. Todo tiene que ver con nuestras emociones. Cuando le platica, este ya. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando es una crisis de ansiedad por consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué se le puede dar contención para que no consuma? Dependiendo del nivel de la persona. Yo trabajé en dos centros de rehabilitación de varones. Es muy complicado porque incluso cuando la ansiedad es por propiamente la desintoxicación, entra incluso manifestaciones físicas, ¿no? Y esto sí necesita atención médica. ¿Por qué? Porque empieza un proceso primero de deshidratación. La persona tiene que estar tomando mucha agua, deja tú el agua, tiene que estar tomando suero, porque es increíble la cantidad de líquidos que pierde. Luego, dependiendo del nivel de consumo y de cómo estén sus órganos por dentro, no es lo mismo la primera desintoxicación a un paciente que ya va por su séptima desintoxicación, ¿no? También cómo empieza a funcionar su cerebro es diferente, los órganos es diferente. Entonces, a mí me ha tocado casos en donde desarrollan una taquicardia muy fuerte y sí necesitan medicamento, ¿no? Ya no es únicamente contención, ya no únicamente es observación o cuidado, ya necesitan medicamento, ¿no? Y ahí sí, pues entra un médico, ¿no? Un médico de, de general, ¿no? Que pueda darle esta ayuda. Ahora que cuando no sea posible, no sé, en lo que llega el doctor, en lo que averiguamos qué pasa, en lo que sabemos quién eres, porque también es cierto que muchas veces nos enfrentamos a personas que no conocemos. O sea, al centro de rehabilitación una vez que en donde yo estaba dando terapia, llega haciendo un tremendo escándalo, el muchacho resistiéndose por todos los medios posibles y ahí la contención tiene que ser muy rápida. Rápido quita todos los elementos de riesgo. Cuchillos, digo, no es porque hubiera cuchillos ahí, pero no sé, algo con lo que pudiera hacerse daño, quita las sillas, empezó a quebrar los marcos de los reconocimientos que había en recepción, o sea, empezó a quebrar todo, quítale todo lo que hay alrededor para que no se haga daño. La persona que tiene que estar al frente de él o las personas deben de superarlos en fuerza física, por ejemplo, porque desafortunadamente el nivel de violencia que se desatan en estas situaciones, pues es tan alto que sí necesitan en ocasiones, pues, ser sujetados o detenidos de alguna forma. Em,
Entonces, en lo que son peras o manzanas o llega el doctor, pues aquí lo importante es rápido evaluar los riesgos, ¿no? Que no se haga daño, que en qué grado está, sigue bajo los efectos de las sustancias o ya está en un proceso de desintoxicación, ¿no? Averiguar lo más que se pueda con quién llegó, con un familiar, con en qué circunstancias. ¿Por qué? Porque hay personas que son violentas con o sin sustancia, ¿no? Entonces, todo esto te lo va a dar pues la experiencia y son fracciones de segundos las que tienes para decidir incluso dónde ponerlo, ¿no? Porque me acuerdo que en ese momento a mí me sacaron del consultorio porque el consultorio era el lugar más pequeño y donde más rápido podían sacar todas las cosas, ¿no? Entonces, lo metieron en ese cuartito chiquito, para asegurarse que no se hiciera daño en lo que llegaba el doctor y el doctor le dio medicamento para anestesiarlo, para dormirlo, ¿no? Porque no había otra forma de contenerlo, ¿no? Entonces, sí, mucho va a depender de las circunstancias de la persona y, y pues de los antecedentes de la persona, básicamente. Tengo dos nietos con autismo y para intentar relajarlos les ponga música instrumental, sí. Sí, yo tengo TDA, para concentrarme trabajando porque trabajo en una oficina y a veces o el silencio o el ruido me saca de mi atención. Yo escucho música de lluvia o bueno, no es música de lluvia, es sonido de lluvia, y sí, sí es muy útil porque sí va cambiando, sí va regulando tu sistema nervioso. Aunque crean que no y que dice, ay, pues es una playlist, sí, claro, pero sí ayuda, ¿no? Les digo que aquí todo pasa por algo, aunque no sepamos todavía por qué, pero todo pasa por algo, ¿no? Me tocó una vez presenciar en un hospital un fallecimiento, los familiares estaban alterados, tirando cosas, golpeándose, es así. A mí me impactó mucho y me quedé pensando que no sabría qué hacer, cómo manejar una situación así. En ese momento los guardias de seguridad son los que estaban haciendo presencia, tratando de quitar objetos y eso es muy importante, con los que se puedan lastimar y estar parados mientras los familiares se seguían gritando. Sí, miren, conforme, digo, esperemos que si no se dedican a eso, pues esperemos que nunca pasen por una cosa así, ¿no? Pero cuando empecemos a tratar o a convivir con este tipo de crisis, nos vamos a dar cuenta que hay crisis que son manejables y hay otras que no. O sea, hay personas que sí necesitan atención médica inmediata para regularlos y hay otras personas que sí será posible intervenir con herramientas propiamente de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es lo importante? Primero que nada, y que no se les olvide nunca, es el riesgo físico, porque muchas veces vemos, a mí me ha pasado que vemos personas que están sentaditas, que aparentemente están tranquilas, pero están esperando el mínimo descuido para hacer algo, para hacerse algo o para hacerle algo a las personas alrededor. Entonces, nunca, nunca, nunca minimicen el riesgo físico, ¿no? Dependerá de la situación, pero nunca lo minimicen, porque finalmente los primeros auxilios y todo lo que tiene que ver con psicología, pues no tiene otro fin que ayudar a la persona, ¿no? Y mantener a salvo a la persona, ¿sí? Bueno, creo que son todos sus comentarios. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. ¿Todo bien? ¿Quedó clarísimo todo? ¿Todo lo que les dije quedó muy claro? Gracias, gracias. Muy interesante, muchas gracias. Muy bien, pues queda grabado. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, les vamos a pasar la liga. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, en un jueves por la noche. Muchas gracias por interesarse en estos temas que son muy importantes para nuestro bienestar y para estar preparados para ayudar, ¿no? A nuestros seres queridos o a quienes nos topemos, porque nunca sabemos ni quién nos va a ayudar ni cuándo podemos nosotros ayudar a alguien más. Y estos temas, les digo que aunque primeros auxilios psicológicos no sea tan valorado todavía, lo cierto es que sí causa un impacto y sí ayuda a la persona en momentos de desregulación hormonal, emocional. Yo siempre les digo, la emoción es la base de lo que somos y de nuestro entendimiento. No se cansen de estudiar emociones, de permitirse sentir
la emoción y poco a poco vamos a ir aprendiendo a gestionarlo. Y digo poco a poco porque a veces la educación, la cultura, los problemas, lo que fuera, nos va alejando un poco del entendimiento correcto de las emociones. Entonces, bueno, chicos, chicas, muchas gracias por haber compartido estos momentos. Por favor, únanse al grupo de WhatsApp de la comunidad y ahí les va a llegar información sobre más material, más así. Jesús Castillo desde Colombia. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros estamos en Monterrey, Nuevo León, México, ¿no? Qué bueno.